Señor Todopoderoso, te damos gracias porque al leer tu palabra contaremos lo que tú deseas que creamos y la manera en que quieres que vivamos. Ilumina nuestras mentes y capacítanos para ponerlo en práctica. Que tu mensaje llegue hasta lo más profundo de nosotros y nos haga sensibles a tu llamado. Aquí está tu siervo, bendícelo y habla por el medio de él. Aquí está tu pueblo, santifícalo y fortalece nuestra fe. Y que a ti sea la gloria, hoy y siempre. Amén. La lectura de hoy y el sermón va a estar basado en Santiago, del 17 al 27, y es en el Nuevo Testamento. Y la palabra dice así. Aquí. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Dónde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia con todos los astros ni se ve nueva como lo son, sombras? Por su propia voluntad nos hicimos nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto despojémonos de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. No se contenten solo con escuchar a la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en su espejo, y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta, que da libertad, y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Si alguien cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo, y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y conservarse limpios de corrupción del mundo. Esta es palabra de Dios. Ahora tenemos a el reverendo Eduardo Pérez, que va a dar la disertación del día de hoy. Amén. Dios le guarde, Dios le bendiga. Ojalá que podamos decir como el salmista: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Porque hay muchos sitios que podíamos estar en estos momentos. Podíamos estar encerrados en nuestras casas mirando televisión o mirando las noticias o enterándonos de las últimas acontecimientos del mundo, pero es bueno estar en la casa de Dios. Es bueno compartir con los hermanos. Quiero anticiparle, antes de comenzar el mensaje, el sermón, que algo del mensaje para que estén listos. Es un anticipo, ese es el aperitivo, se lo voy a dar desde ahora. Y es que voy a estar hablando de cómo escuchar, de la importancia de oír y de escuchar. Por lo tanto, le estoy anticipando que es importante que desde ahora pongan sus oídos, sintonicen sus oídos, porque muchas veces oímos, pero no escuchamos. Y yo quiero en este momento anticiparle eso, que voy a compartir algo importante con ustedes y espero que puedan recibir la palabra de Dios como que viene de Dios y no meramente de mis labios. El mensaje le he titulado Mirándonos en el espejo. Yo no sé cuántos de ustedes tienen experiencia mirándose en el espejo.
Las mujeres siempre se están mirando en el espejo. Yo no he visto una mujer pasar por un espejo sin mirarse. Y siempre encuentra algo para arreglarse. Pero hay una expresión en inglés que dice, actions speak louder than words. Y contiene una verdad práctica, que las acciones hablan más fuerte que la palabra. Aunque no quiero decir con esto que las palabras no tienen valor. Las palabras sí tienen valor porque nuestras acciones deben de siempre concordar con nuestras palabras. Y nuestras palabras deben de concordar con nuestras acciones. De lo contrario, hay un desbalance, algo que no debe ser. Santiago, en esta lectura que hemos leído, que hemos escuchado, nos dice que en la carta que si nos llamamos cristianos, si somos hijos de Dios, tenemos que demostrarlo por nuestras acciones. Tenemos que demostrarlo por la forma en que vivimos, por la forma en que actuamos, por la forma en que hablamos. Tenemos que ser consecuentes de lo que profesamos con lo que vivimos, lo que hacemos. Eso le dijo lo llamó una persona practicando la fe, dándole patitas a la fe. Podemos decir muchas cosas bonitas, religiosas, podemos hacer profesiones muy bonitas, muy impresionantes, pero la profesión realmente que tiene valor, según Santiago, es aquella que no solamente se dice, sino que se hace. Quiero llamarle la atención al libro, que vamos a hablar de esta escritura, y quiero compartir con ustedes algo de quién es el escritor. El escritor Santiago fue hermano de Jesús, uno de los hermanos de Jesús que no creían en Jesús. Santiago era uno de los que dudaba de que Jesús fuera el llamado de Dios. Y algo interesante pasó en la vida de Santiago, que en otro lugar se le llama Jacobo, y es que fue incrédulo hasta que tuvo un encuentro con su hermano Jesús. Y dice en 1 Corintios 15, 7, dice que cuando Jesús resucitó, se le apareció a Jacobo, a Santiago su hermano. Y de ese momento en adelante, Santiago creyó. Y no solamente creyó, sino que se convirtió en uno de los líderes de la iglesia. No fue apóstol, pero sin embargo era el líder de la iglesia en Jerusalén. Y a quien Pedro consultaba y a quien Pablo también consultaba. Por lo tanto, nos presenta aquí uno que está íntimamente relacionado con el Evangelio, que ha conocido a Cristo, lo conoció como su hermano y siendo incrédulo, pero que ahora se convirtió en uno que cree, y no solamente cree en Jesucristo, sino que se convirtió en un líder de la iglesia. Mire cómo Santiago empieza su libro. Él se identifica por nombre, ¿no? Dice Santiago. Y fíjese lo que dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Qué bonita introducción. Muchas veces en nuestros círculos, en el mundo, en el ámbito que nosotros nos movemos, la gente le gusta los títulos, ¿no? La gente le gusta los títulos y le gusta el título de reverendo, eso suena tan elegante, el reverendo fulano de tal, ¿no? O el doctor tal. Pero miren que Jacobo no se identifica como hermano de Jesús, no se identifica como líder de la iglesia, sino se identifica como ¿quién?
como un siervo. Y un siervo es uno que sirve, uno que se sujeta a otro mayor. Y qué bueno considerarnos los que estamos al frente de una obra, los que somos líderes en una posición, considerarnos no mayordomos, no administradores, sino siervos del Señor, que servimos al Señor con dedicación, con esmero, con verdadera fe y dedicación a lo que estamos haciendo. Un siervo obedece, un siervo sigue las instrucciones de su Señor. Y mire qué interesante que cuando dice Jesús decía en los últimos tiempos, cuando nos presentemos ante el Señor, lo que dice, la forma en que el Señor nos va a recibir, no es diciéndonos, oh, bienvenido doctor tal o eminente profesor universitario tal, bienvenido al reino de Dios. La forma en que Dios, el Señor Jesucristo, se va a referir a nosotros es buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Esa palabra tiene mucho contenido. Y luego sigue diciendo Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas en el mundo. Santiago le está escribiendo a aquellos judíos cristianos que están dispersos por la persecución, que han salido de la iglesia y han tenido que irse a vivir a distintos lugares y están alejados de la iglesia en Jerusalén, están aislados de los discípulos, de los apóstoles, y imagínense una persona que está extraña en otro país, que ha sido expulsado de su país. Imagínense las personas, la gente que actualmente se están saliendo de Afganistán, que se están montando en un avión con las ropas que tienen encima para tomar un avión para llegar a donde sea que lo estén llevando. Ese sentido de desplazamiento, de aislamiento, de alejamiento, de dejar su país y irse a un sitio desconocido. Esta es la experiencia de los judíos a quien Santiago le escribe. Y como personas desplazadas, como personas inmigrantes, refugiados, pues estaban sufriendo, estaban pasando tiempos difíciles, estaban cuestionando si la fe que nosotros tenemos en Cristo nos puede sostener en este ambiente en que estamos viviendo. Y Santiago le está escribiendo a estos hermanos judíos, cristianos, como pastor, en una forma pastoral, para ayudarles, para animarlos, para que ellos puedan sostenerse en medio de la persecución, en medio de la situación en que están viviendo. Y yo creo que ese mensaje de Santiago nos sirve a nosotros también, nos puede servir a nosotros también. Porque el libro, si ustedes lo leen, cubre una cantidad de temas y son con una serie de consejos o proverbios que están dirigidos a estos hermanos para ayudarle a poner su fe en obra. Cubre variedad de temas y cada tema es motivo para un mensaje. Por ejemplo, Santiago en su libro habla de cómo confrontar las persecuciones y las pruebas. ¿Alguno de ustedes ha pasado por pruebas? ¿Alguno de ustedes ha tenido tentación? Pues esto es una experiencia de la iglesia de aquel tiempo, de los hermanos nuestros de aquel tiempo. También son consejos que nos pueden ayudar a nosotros. ¿Cómo confrontar la persecución y las pruebas?
en su libro habla. Cómo sobreponernos a las tentaciones, cómo tratar al prójimo, cómo vivir en medio de la maldad, cómo tratar al pobre, cómo tratar al necesitado, cómo refrenar la lengua. Que mucho podíamos decir de eso, ¿no? Pero no voy a decir mucho. Cómo cumplir la ley del amor, cómo evitar la soberbia, cómo cultivar la humildad, cómo orar por los enfermos, etcétera, etcétera. O sea que son muchos temas que él cubre. Yo no los voy a cubrir todos en este sermón porque son cada uno motivo para un mensaje. Pero quiero concentrarme en los versos 22 al 25. Si ustedes tuvieran Biblia, pudieran referirse a eso. Pero se lo voy a leer y luego vamos a analizarlo. Versos 22 al 25. Reciban, le dije al principio que oigan, pero escuchen la palabra del Señor. Porque miren, yo no tengo poder en esto. Yo soy solamente el vocero. Pero la palabra de Dios tiene poder. Tiene el poder para hacer cambios, para hacer lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Miren lo que dice el escritor Santiago. No se contenten solo con escuchar la palabra. No se contenten solo con escuchar la palabra. Pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. De cómo es. Verso 25. Pero a quien se fija atentamente en la ley perfecta, que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. ¿Escucharon la palabra de Dios? El escuchar la palabra de Dios es bueno. Lo que ustedes están haciendo, lo que estamos haciendo en este lugar, en este momento, de estar escuchando la palabra de Dios, es algo bueno. Pero mire, no es suficiente. No es suficiente escuchar la palabra de Dios. Bíblicamente, escuchar la palabra de Dios envuelve una responsabilidad. Cuando tú escuchas algo, tú eres responsable delante de Dios por eso que has escuchado. En otras palabras, tú eres responsable de poner en práctica lo que tú has escuchado en la palabra. Muchas veces nosotros escuchamos la palabra de una forma tan casual, tan pasiva, y lo que hacemos es más bien, no quiero decir criticar, pero lo voy a decir. Ay, sí, me gusta mejor cómo predica tal fulano, ese texto ya lo he escuchado tantas veces que ya, ¿qué va a decir este hermano Eduardo más sobre eso? A veces escuchamos la palabra con ese espíritu de dejadez, de crítica. Pero mire, dice la palabra, aquí dice que tengamos cuidado cómo escuchemos la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no depende del predicador. El predicador puede ser un predicador atroz. Puede ser un predicador sin educación. Pero mire, cuando está predicando la palabra de Dios, está manejando algo de poder que puede cambiar vidas. Pues tenemos que aprender a escuchar.
viene a la mente una experiencia que tuve hace poco cuando estuve en Costa Rica, que quise hacer algo de aventura. Yo soy medio aventuroso, pero a la vez miedoso. Y me inscribí para hacer lo que le llaman allá tubing. Coger una llanta, claro, es tubing, ¿no? Un tubo, una llanta, y entonces uno se monta en ella y se desplaza por un río. Yo lo he hecho aquí en la Florida, yo lo he hecho en Texas, y es un viaje placentero, porque uno va flotando por un río y mira los árboles y mira los pájaros y cuántas cosas. Pero yo dije, ay, qué rico, voy a estar flotando en un río, en la selva, y en un bosque, y qué bonito. Pero mire, cuando llegué allí, miré el río, y el río era un río caudaloso, no era un río tranquilo, eran rápidos. Y ese río, esa agua bajaba ahí con una rapidez. Y yo me asusté, pero no quería admitirlo. Y cuando nos están dando las instrucciones de qué debemos hacer, cómo debemos sentarnos, qué debemos hacer si nos viramos en el agua, usted puede estar seguro que nadie miró para el lado. Yo estaba atento, yo estaba escuchando esas instrucciones, porque como que mi vida dependía de eso. Eso es escuchar. Cuando usted escucha atentamente, porque sabe que eso le puede afectar, que el equivocarse y no escuchar bien se puede equivocar. Pero mire, eso es lo que me recuerda a mí lo que dice aquí Santiago. Tengamos cuidado de cómo escuchar. Si tú quieres la ayuda de Dios, escucha lo que la palabra dice. Si tú quieres agradar a Dios, escucha lo que la palabra dice. Si quieres tener bendición, si quieres tener una vida buena, escucha la palabra del Señor. El espejo revela la voluntad de Dios para nuestras vidas. El espejo revela la voluntad de Dios para nuestras vidas, de cómo debemos vernos, o cómo Dios nos ve, o cómo nosotros nos podemos ver a la luz de la palabra de Dios. 4 puntos que quiero enfatizar sobre esto. Y con esto termino. No se contenten solamente con escuchar la palabra. Bien, dice, pero quien se fija, este es lo positivo. Primero dijo lo negativo, no sean los que se miran y se olvidan, sino que hagan esto. Pero quien se fija atentamente a la palabra de Dios. El que se fija atentamente. Eso implica de poner atención, como yo hice con el hombre que estaba explicando cómo eran las rápidos. Yo puse atención de lo que estaba escuchando. Ustedes están poniendo atención a lo que yo le estoy diciendo. Quizás el sueño se le venza porque se levantaron temprano hoy, pero el Espíritu Santo ojalá que lo despierte y haga entender que es importante poner atención a la palabra de Dios, porque esta palabra tiene vida y ánimo para nosotros. Fijarse atentamente, eso es con detenimiento, con estudio, que cuando usted escucha un mensaje, no lo está escuchando para decir, me gustó, no me gusta la voz de él, no, me ha aburrido. No, usted dice, bueno, ¿qué es lo que la palabra me está diciendo? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer a la luz de esta palabra? Una de las cosas que yo acostumbro a hacer cuando tengo un devocional, cuando hago un devocional en mi casa, es que tengo 3 pasos que yo hago cuando leo la palabra. Primeramente la leo. Segundo, me hago yo la pregunta en mis propias palabras. ¿Qué dice esta palabra? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo?
¿Qué es lo que me está diciendo a mí esta palabra? Y el tercer paso es, what am I going to do about it? ¿Qué es lo que voy a hacer sobre esto? La estudia, la recibe, pero se queda ahí inútil. Miren, si usted no hace algo para poner esa palabra en práctica en su vida, la palabra no hace nada, no hace nada. Es más, yo puedo empaparme de conocimiento de cómo ser un buen padre, de cómo criar los hijos. Las mujeres antes de su alumbramiento muchas veces leen libros de cómo pasar por ese proceso y cómo atender el pequeño y las horas de dormir y cuántas cosas. Pero mire, uno se puede empapar de conocimiento bíblico, pero cuando llega a la práctica, si yo como padre me empapo de todo el conocimiento de cómo ser buen padre, pero entonces no lo aplico a mis hijos, ¿de qué me vale? ¿De qué me vale? Y si yo soy cristiano y sé todo lo que envuelve ser cristiano y sé todo el plan de salvación y quizás me doy quizás un falso concepto de que no, como yo ya soy salvo, pues ya no me tengo que preocupar de más nada. No, la evidencia de nuestra salvación, la evidencia de que somos de Cristo, es en la forma en que nosotros vivimos ante el Señor. Esa es la evidencia de ser cristiano. Fijarse atentamente a la palabra de Dios. Y sigue, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad. La palabra de Dios da libertad. En los tiempos de Jesús, los religiosos, los fariseos, habían sustituido la palabra de Dios por una serie de ritos y de ceremonias. Y muchas veces nosotros podemos creer que con hacer cosas con mucha ceremonia, creemos que, porque yo vengo a la iglesia todos los domingos, o porque yo doy mi ofrenda, o porque yo ayudo en esto y ayudo en aquello, pues eso es suficiente. Pero mire, lo que Dios busca, lo que el Señor busca, es que lo que hagamos, lo hagamos no motivado por mi propio ego, por mi propia voluntad, sino que lo hagamos de corazón, como que lo estamos haciendo para el Señor, y como que estamos haciéndole en obediencia al Señor. Esa es la ley perfecta de libertad, que es servirle al Señor y dejarse dirigir por el Espíritu Santo. Y si me fijo atentamente en la ley perfecta que da libertad, y tercero, persevera en ello. En otras palabras, no olvida lo que ha oído. Persevera en ello. No olvidando lo que ha oído. No olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo. O sea, poniéndolo en práctica. El que hace esto, uno, se fija atentamente a la palabra, persevera en ella, como dice el salmista en el Salmo 1, aquel que prospera, que el Señor prospere, es aquel que medita en la palabra de Dios día y noche. Persevera en la palabra. Número 3, no olvida lo que ha oído. O sea que lo mantiene y se hace la pregunta, el mensaje que yo escuché hoy, ¿qué es lo que tengo que hacer para ponerlo en obra? Eso es lo que tenemos que siempre estar preguntándonos. La escritura que hoy leí, ¿cómo la puedo poner en obra? ¿Cómo le puedo dar vida a eso que he aprendido? Y cuarto, la pone en práctica. Si llamamos al Señor nuestro Señor, tenemos que hacer lo que Él nos dice. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos lo siguiente, miren si ustedes se acuerdan de esta escritura. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor? Y no hacen lo que le digo. Eso es Jesús.
hablando. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo le digo? Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí, que oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación y el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida, estaba construida sobre la roca. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre y una mujer que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Eso es lo que Santiago quiere hacer con estos cristianos que están dispersos. Él está tratando de que ahonden su fe, que no tengan solamente una fe superficial, una fe solamente de palabras, sino miren que ustedes que están pasando por esta persecución, que están pasando por tribulación, que están pasando por problemas, ustedes tienen un recurso, tienen la palabra de Dios para ayudarle. Y entonces eso es lo que Santiago hace. Dice, les recuerda lo que la palabra dice para que ellos puedan ponerlo en práctica. Están en persecución, pero mire, Dios no les ha abandonado. Dios está con ustedes todavía. Están enfermos. Mire, no pierdan esperanza, porque Dios puede hacer un milagro, pero también Él puede ayudarle y pasar con usted por esta prueba. El Señor nunca nos abandona, el Señor nunca nos deja. Si llamamos al Señor nuestro Señor, tenemos que hacer lo que Él nos dice. Tenemos que aprender a oír. Mire, yo estuve pastoreando una iglesia y recién cuando entré a pastorado, me entero que hay dos hermanos que están enemistados. No se hablan, no se acercan uno al otro. Y la iglesia está dividida, porque unos favorecían al hombre, este hermano, y otros favorecían a esta mujer. Los dos eran líderes fuertes de la iglesia, personas, podría decir, columnas de la iglesia, gente que todo pastor quisiera tener en su iglesia. Me confronto con este problema. Dos personas enemistadas en la iglesia dividida. Y yo me dije, ¿cómo esta iglesia va a prosperar en esta condición? ¿Y cómo vamos a llamarnos cristianos si vamos a estar en esa condición? Y yo traté de resolver el asunto con consejería, me reuní con uno y me reuní con el otro para enterarme cuál era la situación, qué era lo que había iniciado esa enemistad. Hablé a los hermanos, hablé con el pastor anterior y él me dijo, sí, ese problema lo he estado hace tiempo y yo no he podido resolverlo. Y yo dije, Señor, yo no puedo pastorear una iglesia que no está viviendo lo que estamos predicando. Y así se lo dije a ellos. O sea, mire, o somos cristianos, nos llamamos cristianos, o no somos, pero no estemos dando apariencia de que somos cristianos y estamos viviendo en desobediencia a la palabra del Señor. Bueno, mi consejería, mi exhortación no tuvo efecto y hasta una hermana le dije, hermana, si usted se siente como que esto no lo puede resolver, quizá usted debe buscar una iglesia donde usted se sienta mejor, porque esto no es una forma de estar en la iglesia. Y dije, ay, pastor, si me lo dice otra persona yo me ofendo, pero como usted me lo ha dicho, yo de aquí nadie me saca. Bueno, el asunto es que estaba yo predicando
en el leccionario. Y eso bueno le doy al leccionario, que esas escrituras que todos los domingos son asignadas, pues muchas veces nos ayudan porque nos llevan a textos que nosotros realmente quizás no prediquemos, pero también nos cubre de que nadie puede decir, usted escogió ese texto para mí. Pues miren, resulta que en esos 2 domingos consecutivos, el leccionario era un texto en Marcos donde hablaba del perdón, de la necesidad de perdón. Uno de ellos es el que uno de los discípulos le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Cuántas veces debo perdonar? Y estaba predicando sobre el perdón. Hermanos, cuando terminé esos 2 sermones, el segundo domingo, que yo termino el servicio de predicar, y de momento se levanta este hermano, que era uno de los que estaba enemistado, y era un hombre grande, fornido, de esos gente que usted lo ve y lo respeta, porque hombre con rough, así. Y antes de yo poder despedir el servicio, él se para y dice, un momentito, pastor, con una voz bien tronante, yo quiero decir algo. Y la iglesia, todo el mundo abrió los ojos como que dice, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar? Y el hermano dice, yo quiero decirle una cosa a ustedes. Ustedes saben lo que ha pasado entre la hermana tal y yo. Y yo quiero decirle en este momento, se fijó a donde ella y dijo, hermana, perdóname por lo que yo le dije a usted. Perdóname, yo quiero que esto ya termine. Mire, yo me quedé estupefacto. La iglesia se quedó sorprendida, porque un problema que ni el pastor anterior ni yo pude resolver, lo resolvió el Señor por el poder de la palabra. Y por eso es que yo creo de que cuando la palabra se escucha, cuando se recibe, es como la semilla, aquella que Jesús dijo, la semilla que cae en buena tierra. ¿Se recuerdan esa parábola? La semilla era la misma, pero cayó en distintos lugares, pero en el lugar donde tuvo fruto fue cuando cayó en un corazón que la recibió, como que esto es palabra de Dios, no para escucharla, sino para hacerla. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y que Dios nos dé sabiduría para nosotros, no solamente ser oidores olvidadizos, sino que podamos ponerla en práctica. Amén. ¿Reciben la palabra? Oremos. Señor, hemos escuchado tu palabra y sabemos que tu palabra es viva y eficaz y hace lo que tú quieres que haga. Oh Señor, ayúdanos a recibirla con la disposición no solamente de escucharla, sino también de obedecerla y ponerla en práctica. Que cuando nos hable de amar, que nosotros podamos amar. Y cuando nos inste a perdonar, que esta palabra nos inquiete a perdonar. Que cuando nos exhorte a refrenar la lengua y evitar la soberbia y el orgullo, que esta palabra nos mueva a humillarnos. Sabemos, Señor, que tu palabra tiene poder para hacer cumplir en nosotros tu voluntad si abrimos nuestros corazones para recibirla en abundancia, Señor. Ayúdanos a ponerla en práctica para que pueda germinar en nuestro corazón y tener un fruto abundante. Que otros puedan decir, que otros nos puedan decir, mira, no tienes que decirnos que tú eres cristiano, porque lo vemos en tu vida.
Que nuestra forma de vivir traiga siempre gloria y honra a tu nombre. Amén. Y damos gracias a ustedes por ustedes escucharnos y gracias a los hermanos que nos ven por el internet, que el Señor haya hablado a sus corazones y gracias por estar presente con nosotros en este servicio. Amén. Dios le guarde, Dios le bendiga.